Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 3, no es el paraíso que parece. Mientras tanto el grupo de Cardenan comenzaría a grabar la exuberante flora de toda esa zona donde se estaban adentrando, a lo que después le diría a un hombre llamado Brooks, que acompañara a Ann, ya que ambos eran los protagonistas de su película. Así seguirían caminando, entre grandes pantanos, grandes colinas rocosas y traicioneras, pero de lo que ellos no se darían cuenta es que detrás de ellos, un pequeño grupo de megaraptores los habrían estado siguiendo desde que se adentraron en la selva. Mientras tanto Con llegaría a la cueva de donde entraron a la isla. En eso él comenzaría a percibir sus presencias y vería que habían diferentes huellas, pero sobre todo vería que se estaban dirigiendo al territorio de los raptores. En eso él se pondría en marcha hacia donde estaban ellos. Mientras tanto Con en el barco que los trajo, todos seguirían reparándolo, mientras que el capitán estaba viendo de qué manera podrían salir de esas rocas traicioneras. En eso desde la cubierta, un hombre estaría amarrando unas sogas en unos postes, mientras que sin que él se diera cuenta, debajo del agua a sus espaldas, algo empezaría a salir, y a subir por la cubierta. En eso un brontoscorpio subiría al barco y se estaría dirigiendo a donde estaba el hombre, y justo cuando él se giraría, otro hombre le dispararía, así asesinando al artrópodo marino. Ante esto todos los hombres del barco escucharían el fuerte disparo y se dirigirían a donde ocurrió. En eso el capitán diría, ¿qué fue eso? Mientras que otro hombre le diría, no lo sé señor. Así el hombre se quedaría impactado, mientras que el que disparó estaría muy asustado por eso, a lo que después le diría, ¿estás bien? En eso el otro hombre le diría, sí, pero ¿qué rayos es esa cosa? Esto lo diría mientras movían el cadáver del brontoscorpio. En eso llegaría el capitán, con los demás hombres y después diría, ¿qué rayos sucedió? En eso los hombres le señalarían al extraño ser, y después todos se quedarían impactados. En eso él diría, ¿qué rayos es esta cosa? En eso otro de los hombres diría, es un escorpión marino. Se suponía que estaban extintos, ya que su aparición fue hace casi 300 millones de años. En eso otro diría, esto es imposible, si es una cosa prehistórica, ¿qué está haciendo en esta isla? En eso él diría, no lo sé, pero en ese mismo momento, más brontoscorpios empezarían a salir del agua, y estarían comenzando a colarse en el barco, y en eso uno le clavaría su aguijón en la espalda a un hombre, donde después caería muerto. Así todos los demás le dirían, pero querrá, y en eso verían como más escorpiones marinos estarían en la cubierta, y empezarían a atacar a los hombres, así comenzando a matarlos, mientras que ellos estaban intentando luchar con ellos, pero no podían, debido a que eran más. En eso el capitán comenzaría a correr hacia su cabina, donde después cerraría la puerta. En eso él comenzaría a buscar por varios cajones algo, donde después lo encontraría, pero al mismo tiempo vería su radio y trataría de comunicarse con Marley. En eso él diría, por favor que alguien responda, estamos siendo atacados, pero no recibiría respuesta. En eso la puerta comenzaría a ser arañada por los escorpiones marinos, y el capitán se asustaría, y comenzaría a cargar su arma, pero esta se trabaría. En eso conseguiría repararla, y después vería si tenía balas, y lo confirmaría. En eso él empezaría a disparar, y después asesinaría a unos cuantos escorpiones marinos, pero ellos se darían cuenta que no podrían entrar así. Entonces comenzarían a subir por la puerta, y verían una pequeña ventana en el techo, y por ahí verían al capitán. En eso entrarían, mientras que el capitán seguiría disparando, pero en eso los escorpiones se dejarían caer sobre él. En eso él se asustaría, y trataría de quitárselos, pero los escorpiones se lo comenzarían a comer vivo. En ese momento solo se escucharían los gritos de agonía de los hombres que estaban siendo devorados por los escorpiones. Mientras tanto el equipo de Cardenan llegaría a unas ruinas abandonadas, donde verían a un grupo de apatosaurios, así quedándose completamente sorprendidos. En eso los comenzarían a filmar, donde después le dirían a los dos protagonistas de su película que se acercaran, donde Ann y Bruce se negarían ya que no lo podían creer, pero
atacar los obligaría, en eso no les quedaría más que acercarse, en eso los apatosaurios los verían, pero después Ann y Bruce se pondrían nerviosos, pero Carl seguiría grabando, en eso detrás de la enorme manada un grupo de megaraptores se moverían, así los apatosaurios se pondrían nerviosos, y comenzarían a caminar, en eso Bruce se asustaría, y se comenzaría a marchar, mientras que Jack le diría a Ann que se quitara rápido de ahí, en eso ella iría con él, y todos comenzarían a correr, al igual que Carl y su equipo, así los apatosaurios comenzarían a correr en dirección de ellos, donde después alcanzarían al grupo de humanos, quienes estaban huyendo espantados, pero detrás de la manada los megaraptores empezarían a correr y se empezarían a colar dentro de las filas de los apatosaurios. En eso los apatosaurios, debido al miedo, comenzarían a aplastar a varios hombres del grupo así asesinándolos, donde después Jack y Ann irían corriendo. Mientras él la sujetaba de la mano, en eso Jack vería que de los lados, donde estaban corriendo habían unos pequeños huecos, en eso él gritaría todos a los costados del camino, en eso Ian entrarían en uno, al mismo tiempo que los demás, mientras que algunos no correrían con la misma suerte y también serían aplastados, en eso la gran manada seguida de los megaraptores seguirían corriendo, pero en eso, un apatosaurio golpearía el hueco donde estaban Ann y Jack. Así Jack sería golpeado y enviado contra el lado contrario del hueco, golpeándose y quedándose inconsciente, en eso Ann se quedaría impactada y trataría de ayudarlo, pero después pasaría la manada de apatosaurios, al igual que unos cuantos megaraptores, pero en eso uno se detendría y vería a Ann, en eso ella al verlo se asustaría, así él poco a poco se empezaría a acercar, y después él la atacaría, pero ella correría, así esquivándolo, donde después ella se adentraría por el hueco, el cual daba a la selva, así unos megaraptores la seguirían, en eso Preston se daría cuenta de esto y gritaría a Ian, donde después los demás supervivientes dirían qué sucedía, y él les explicaría que unos dinosaurios fueron tras ella, en eso el teniente Magad diría, ¿qué están esperando muchachos? Vamos por ella, a lo que después un hombre diría, teniente, mire, en eso él señalaría a Jack, el cual estaba inconsciente, en eso Magad diría, bien, unos diríganse al río con los heridos que puedan, espérenos ahí, el resto, síganme, en eso los hombres asentirían, mientras tanto Ann seguiría corriendo de los megaraptores, los cuales se moverían con mucha agilidad a pesar de que estaban cruzando grandes matorrales y árboles, en eso Ann conseguiría perderlos, en eso ella se escondería detrás de unos matorrales, y estaría mirando atenta a los megaraptores, pero en ese mismo momento los matorrales se empezarían a mover, donde después ella se impactaría, en eso dejarían al descubierto una enorme mano, la cual trataría de tomarla, pero ella se quitaría, y después al alzar su mirada, se sorprendería, pero sobre todo se asustaría, ya que estaría enfrente de un enorme simio de 8 metros, a lo que después el pequeño Con la estaría mirando, mientras fruncía el ceño, así él se acercaría poco a poco a ella, pero en eso los megaraptores llegarían, y después Con los miraría y comenzaría a rugir, mientras que los raptores lo comenzarían a rodear, donde después Con se golpearía el pecho y se abalanzaría sobre ellos, al mismo tiempo que los raptores, mientras que Ann se haría a un lado, en eso unos de los pequeños raptores se subirían a la espalda de Con, mientras lo empezaban a morder y a clavarle sus garras, donde después Con tomaría uno y lo aplastaría con su enorme fuerza, mientras que a otro le arrancaría la cabeza, esto mientras Ann miraba la pelea con asombro, pero a la vez por el miedo no se podría mover, en eso uno en un descuido caería de su espalda, pero caería cerca de Ann, donde después al verla se acercaría y trataría de atacarla, pero en eso Con lo tomaría de la cola, y después lo jalaría, así quitándoselo, y después lo estrellaría con un árbol, así asesinándolo, a lo que después Con estaría teniendo problemas para quitarse a los que estaban en su espalda, por lo que él se giraría, y después se tiraría con fuerza en el piso, así aplastando a los que estaban colgados, y matándolos, en eso los que no estaban en su espalda, se engancharían a sus costados, donde después Con los tomaría con sus manos, y los estrellaría contra el suelo, así rompiéndoles el cuello. Ante esto Ann se quedaría impactada, pero en ese mismo momento Con la miraría, donde ella se asustaría y comenzaría a correr, y en eso se escucharía un grito que diría, señorita Darrow, donde después Con voltearía por donde se escuchó ese
ese grito, y después miraría por dónde se fue Anne, así la comenzaría a perseguir, donde después la alcanzaría y la tomaría, en eso ella gritaría, y todos los hombres que iban a buscarla la escucharían, por lo que comenzarían a correr, y dirían al mismo tiempo, señorita Darrow, donde después comenzaría a correr, y brincaría por varios riscos que estaban en su camino, mientras que Anne debido a esto se desmayaría, por lo que los hombres ya no la escucharían, mientras que el grupo que la iba a rescatar llegaría a la zona donde fue la pelea, y todos se impactarían al ver los cadáveres de dinosaurio, al igual al ver como toda esa zona estaba destruida, pero sobre todo por las enormes huellas que parecían hechas por un simio. En eso un hombre diría, ¿qué rayos pasó? Pero en eso Magat al ver las huellas, que eran parecidas a las de un simio, y muy grande, se impactaría, y en eso una sola palabra vendría a su mente, donde después diría, a modo de pregunta, el titán bestia, pero esto es imposible. En eso otro hombre diría, miren, hay rastros de pelo en los colmillos de estas cosas, donde después unos al verlos, y al ver las huellas dirían, el titán bestia, donde después otro diría, es posible que sea él. En eso otro diría, pero qué rayos estaría haciendo aquí. En eso Magat diría, no lo sé, pero no podemos confirmar si es él, ya que si ven los rastros de pelaje, son de color negro, y los del titán bestia son de un color más marrón. Nota, en este fanfic tendrá un tono de pelaje de color negro. En eso todos se quedarían impactados. En eso Cardenan miraría todo esto impactado, y al escuchar las palabras de los hombres, él comenzaría a grabar todo mientras ponía una sonrisa, y después decía, esto me llevará a la cima, y mis problemas se resolverán con esta película. Al mismo tiempo él tomaría fotos, y grabaría las huellas de Com. Mientras tanto, Com seguiría corriendo con Anne en su mano, donde después él llegaría a una montaña, donde después la comenzaría a trepar, así él llegaría a la cima, donde después miraría a Anne y vería que ella estaba inconsciente, por lo que la recostaría con cuidado. En eso él la miraría y después miraría como el sol se estaba ocultando, y en eso él se sentaría, y al caer la noche él miraría las estrellas, y el cielo nocturno, donde después se recostaría, y él dormiría, mientras tanto con los demás sobrevivientes, ya que estaría despertando, donde después preguntaría qué pasó. En eso Preston le diría, Jack, por fin despiertas. En eso él le daría un poco de agua, donde después él diría, espera, ¿dónde están? En eso Preston bajaría la mirada, y después le comenzaría a explicar todo lo que sucedió, así él se impactaría, y después él trataría de colocarse de pie, pero no podría, ya que le dolería mucho su cabeza y su espalda. En eso Preston lo detendría y le diría, que Magat y sus hombres fueron por ella, donde él diría, pero ella me necesita a mí. En eso seguiría tratando de colocarse de pie, pero no podría, y después Preston conseguiría calmarlo, y lo convencería de que no fuera, así Jack con fastidio aceptaría. Al día siguiente, Com estaría levantándose, y después se colocaría de pie. En eso Anne también comenzaría a despertarse, donde después se levantaría, pero en eso miraría a Com, donde después ella se asustaría, pero se levantaría con suma cautela. En eso el pequeño Com se hincaría, y después la miraría, y mostraría sus colmillos. Así Anne se asustaría, pero después se comenzaría a mover lentamente hacia atrás, y con al mismo tiempo con su mano la empezaría a empujar. Así ella se sorprendería, pero a la vez se asustaría, ya que pensaba que la iba a aplastar. Después vería que Com la dejaría de empujar, y solo se quedaría quieto, por lo que ella aprovecharía esto, y comenzaría a correr, pero después Com comenzaría a caminar, y le bloquearía el paso con su mano, donde después la tomaría, y ella se asustaría, y trataría de zafarse, pero no podría, donde después Com la subiría, y la llevaría a su rostro, donde ella al ver sus colmillos se asustaría, pero después ella le diría, por favor, no me comas. En eso él la apartaría de su rostro, y la miraría fijamente a sus ojos, donde después ella le diría, ¿por qué me secuestraste? Porque nosotros no sabíamos que tú estabas en este lugar, ni tampoco sabíamos que habían monstruos como esos.
dinosaurios que me atacaron ayer. En eso Con la miraría a los ojos, y después frunciría el ceño, y en eso ella le diría, bájame, por favor, solo bájame y déjame ir, pero en ese mismo momento, Con miraría dónde estaba la selva, y después miraría a Ann, y en eso Con comenzaría a descender con Ann en su mano. Mientras tanto, con el grupo de rescate, ellos estarían cruzando un río con unas balsas que crearon con ramas, donde después Magat iría al pendiente, ya que no sabían qué era lo que podrían encontrarse ahí, donde después un hombre vería cómo abrían algunas burbujas debajo del agua, donde después él se asustaría, pero otro hombre le diría, cálmate idiota, no eres el único que tiene miedo. En eso él le haría caso, donde después Magat diría, mantengan bien abiertos los ojos. En eso uno de ellos vería un extraño pez, donde después diría, tengan cuidado, en el agua hay unos peces extraños, pero en ese mismo momento, uno intentaría subirse, donde después lo golpearían, pero cada vez más y más se trataría de subir. Así los hombres empezarían a bajarlos de los botes con golpes. Estos peces tendrían grandes escamas y una dura coraza. Se trataban de unos Depranaspis, peces cuya coraza era impenetrable, pero después todos verían que los peces regresarían al agua rápidamente, así quedándose confundidos. Pero en eso, debajo del segundo bote, algo pasaría y lo movería bruscamente. En eso los hombres se asustarían, y después uno diría, ¿qué está pasando? Pero en eso el bote comenzaría a moverse a toda velocidad, al mismo tiempo que se destruía. Así todos quedarían en el agua, donde después Magat diría, todos ayuden a los que puedan, los que no puedan llegar al bote, dense prisa y naden a la orilla. En eso todos obedecerían, pero al mismo tiempo un enorme pez se estaría dirigiendo a ellos. En eso él saldría del agua y se comería a algunos, así dejando impactados y asustados a varios, ya que ese pez tendría grandes colmillos y grandes ojos, pero sobre todo, verían que él también, al igual que los pequeños, tenía una especie de coraza en su cabeza, y en una gran parte de su cuerpo, era un Dunkleosteus. En eso él se giraría, y después se comenzaría a dirigir de nueva cuenta a ellos, pero en eso varios tomarían sus armas, y le empezarían a disparar, pero se impactarían al ver que las balas le estarían rebotando. En eso él, Dunkleosteus, se dirigiría a toda velocidad a donde estaban ellos, y también comenzaría a arrastrar su bote, así estrellándolo contra un árbol, pero al mismo tiempo enviándolos cerca de la orilla, por lo que Magat diría, todos naden hacia la orilla rápido. Así todos sus hombres comenzarían a moverse hacia la orilla. En eso uno a uno estaría llegando, donde después Car sería de los penúltimos en llegar, y vería si su cámara estaba bien, y la empezaría a probar, así comenzando a grabar, donde uno de los hombres de Magat llegaría a la orilla, pero al mismo tiempo sería comido por Dunkleosteus, así todos quedándose impactados, donde después Car estaría grabando todo eso, y en eso un hombre le diría, ¿lo filmaste? Así él asentiría su cabeza. En eso Magat se molestaría por eso, y después diría, todos vamos deprisa, busquemos un lugar alto, y fuera del agua. Así todos se pondrían en marcha. Mientras tanto con Ann, ella vería con mucho asombro las zonas por donde estaban pasando, ya que eran partes de junglas que ella nunca había visto, más que en libros. Al igual que la fauna de esos lugares, ella podría observar a una gran cantidad de búfalos acuáticos, dinosaurios de cuello largo como los apatosaurios y los brachiosaurios, animales gigantes como los osos de hocico corto, rinocerontes enormes con cuello de jirafa llamado Indricotherium, insectos del tamaño de carros como las artropleudas. Así ella se quedaría impactada por todo esto, y más por ver que no solo ahí se encontraban criaturas prehistóricas, sino también especies evolucionadas, pero sobre todo también ella se impactaría al ver que Com, en esa caminata, nunca le hizo daño. En eso llegarían a unos riscos, donde se podría observar el mar y el barco, y en eso Ann se impactaría, al ver a dónde la llevó Com, donde después él se agacharía, y la bajaría, y ella se impactaría más, al ver que él la escuchó cuando le dijo que la
bajara y la dejara ir. En eso Kong la miraría a los ojos, y ella vería que Kong no era un ser peligroso, y entendería que él se comportó de esa manera violenta, porque esos dinosaurios estaban causando disturbios, donde después Kong se colocaría de pie, y él se alejaría y empezaría a escalar varios árboles, así alejándose de Anne. Ante esto ella estaría impactada, pero después ella miraría a todos lados, y después comenzaría a correr, sin dirección alguna, buscando a su grupo.